Recientemente se ha descubierto que los escritos de Joseph Wagoner y Alonzo Trevor Jones son como una mina de oro abandonada, una mina de verdades y buenas noticias. Casi en cada página de la Biblia vieron una buena noticia. De todo esto resulta algo conmovedor que hace vibrar el corazón para siempre. Es fácil ser salvo y difícil estar perdido si se sabe hasta qué punto la buena noticia es buena. Descubierto por Alonzo Trevor Jones en la última década del siglo XIX, el camino consagrado a la perfección cristiana quedó enterrado por un derrumbe de la mina abandonada. Tras 40 años de trabajos, el Señor Todopoderoso ha puesto nuestros pies en el camino glorioso y consagrado a la perfección cristiana. Dejando atrás los escombros, decimos con el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos en el capítulo 6 y versículo 11: «Vamos adelante a la perfección». Y yo habitaré entre ellos. Cuando el Señor dio a Israel las directrices originales para la construcción del santuario, que iba a ser figura para aquel tiempo presente, dijo: «Y hacerme han un santuario, y yo habitaré entre ellos». Libro del Éxodo, capítulo 25, versículo 8. El objetivo del santuario era que el Señor pudiese habitar entre ellos. Su propósito queda más plenamente revelado en las siguientes palabras: «Y yo testificaré de mí a los hijos de Israel. Y el lugar será santificado con mi gloria, y santificaré el tabernáculo del testimonio y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos. Yo Jehová su Dios». Libro del Éxodo, capítulo 29 y versículos 43 al 46, y también Libro de Levítico, capítulo 26, versículos 11 y 12. El propósito no era simplemente que pudiera habitar en el sentido de asentar su santuario en medio del campamento de Israel. Esa fue la gran equivocación de Israel en relación con el santuario, de tal forma que perdió casi por completo el verdadero significado del mismo. Cuando el santuario fue erigido y situado en medio del campamento de Israel, muchos de los hijos de Israel pensaron que esto bastaba. Supusieron que en eso consistía que Dios fuese a habitar en medio de ellos. Es cierto que mediante la Shekinah, Dios moraba en el santuario. Pero el edificio del santuario, con su espléndido ornamento, asentado en medio del campamento, no constituía el todo del santuario. Además del magnífico decorado del edificio, estaban los sacrificios y ofrendas del pueblo y los sacrificios y ofrendas en favor del pueblo. También los sacerdotes en el servicio continuo y el sumo sacerdote en su gran ministerio. Y también el sumo sacerdote en su sagrado ministerio. Sin todo ello, el santuario habría sido para Israel poco más que algo vacío, incluso aunque el Señor morase allí. Por tanto, ¿cuál era el significado y propósito de esas cosas? Veamos. Cuando alguno de los israelitas había hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, el culpable llevaba de su voluntad el cordero sacrificial a la puerta del tabernáculo. Antes que éste fuese ofrecido en sacrificio, el israelita que lo había traído ponía sus manos sobre la cabeza de la víctima y confesaba sus pecados, y él lo aceptará para expiarle. Entonces, el que había traído la víctima y confesado sus pecados, la degollaba. La sangre se recogía en una taza. Parte de la sangre la rociaban alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo, altar de los holocaustos u ofrendas ardientes. Otra parte de la sangre se ponía sobre los cuernos del altar del perfume aromático que está en el tabernáculo del testimonio, y parte de ella se rociaba 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. El resto se echaba al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo del testimonio. El cordero mismo se quemaba sobre el altar del holocausto.
Y de todo ese servicio se concluye: y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. El servicio era similar en el caso de que el pecado y subsiguiente confesión fuese del conjunto de la congregación. Se ofrecía asimismo un servicio análogo de forma continua, mañana y tarde, en favor de toda la congregación. Pero sea que los servicios fueran de carácter individual o de carácter general, la conclusión venía siempre a resultar la misma: y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y será perdonado. Podemos ver todo este ritual en el libro de Levítico, en los capítulos del 1 al 5. El ciclo del servicio del santuario se completaba anualmente, y el día en que se alcanzaba la plenitud del servicio, el 10º del mes séptimo, era especialmente el día de la expiación y la purificación del santuario. En ese día se concluía el servicio en el lugar santísimo. En ese día se refería la expresión, a ese día se refiere la expresión, una vez al año, cuando solo el pontífice o sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo o santo de los santos, y del sumo sacerdote y su servicio en ese día está escrito: y expiará el santuario santo y el tabernáculo del testimonio, expiará también el altar y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la congregación. Libro de Levítico, capítulo 16, versículos 2 al 34, y también la carta del apóstol Pablo a los Hebreos en el capítulo 9 y versículos del 2 al 8. Así, los servicios de santuario en el ofrecimiento de los sacrificios y la ministración de los sacerdotes, y particularmente en los del sumo sacerdote, tenían por fin hacer expiación, perdonar y alejar los pecados del pueblo, por causa del pecado y la culpa, por haber hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosa que no se ha de hacer. Era necesario hacer expiación o reconciliación y obtener perdón. El término expiación o reconciliación contiene la idea de unidad de mente. El pecado y la culpa habían separado a los israelitas de Dios. Mediante esos servicios se llegaba a reconciliar, hechos uno, con Dios. Perdonar significa dar por. Perdonar el pecado es dar por el pecado. El perdón de los pecados viene únicamente de Dios. Y podemos preguntarnos, ¿qué es lo que Dios da? ¿Qué es lo que Dios dio por el pecado? Dio a Cristo, y Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Palabras del apóstol Pablo en la carta a los Gálatas en el capítulo 1 y versículo 4, también en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos del 12 al 16, y la carta del apóstol Pablo a los Romanos del capítulo 5 y versículos del 8 al 11. Por lo tanto, cuando un individuo o toda la congregación de Israel había pecado y deseaba perdón, todo el plan y problema del perdón, reconciliación y salvación se desplegaba ante la presencia del pecador. El sacrificio que se ofrecía lo era por la fe en el sacrificio que Dios ya había realizado al entregar a su Hijo por el pecado. Es en esa fe que Dios aceptaba a los pecadores, y éstos recibían a Cristo en lugar de su pecado. Eran así reconciliados con Dios, o hechos uno con Él, expiación. Es así como Dios moraría en medio de ellos, es decir, habitaría en cada corazón y moraría en cada vida, para convertirla en algo santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores. Y el hecho de asentar el tabernáculo en medio del campamento de Israel era una ilustración, una lección objetiva y una evocación de la verdad de que Él habitaría en medio de cada individuo. Palabras del apóstol Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 3 y versículos 16 al 19. Algunos de entre la nación, en todas las épocas, vieron en el santuario esta gran verdad salvadora, pero como un cuerpo, en la globalidad del tiempo Israel perdió este concepto, y deteniéndose únicamente en el pensamiento de que Dios habitase en el tabernáculo en medio del campamento, dejaron de alcanzar el gozo de la presencia personal de Dios morando en sus vidas individuales. En correspondencia con ello, su adoración se transformó en formalista y de carácter externo, más bien que de carácter interior o espiritual. De esa forma sus vidas continuaron siendo irregeneradas y desprovistas de santidad, y así aquellos que habían salido de Egipto
perdieron la gran bendición que Dios tenía para ellos y cayeron en el desierto, como nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos en el capítulo 3 y versículos 17 al 19. Tras haber entrado en tierra de Canaán, el pueblo cometió idéntico error. Pusieron su dependencia en el Señor solamente como aquel que moraba en el tabernáculo y no permitieron que el tabernáculo y su ministerio fuesen los medios por los que el Señor morase en medio de ellos por la fe. Consecuentemente, sus vidas no hicieron otra cosa que progresar en la maldad, de forma que Dios permitió que el tabernáculo fuese destruido y que los paganos tomaran cautiva el arca de Dios, como leemos en el libro del profeta Jeremías en el capítulo 7 y versículo 12, y también en el primer libro de Samuel en el capítulo 4 y versículos del 10 al 22, a fin de que el pueblo pudiese aprender a ver, encontrar a Dios individualmente. Es así como experimentarían la morada de Dios con ellos, de forma individual. Tras haber faltado en Israel por unos 100 años el tabernáculo y su servicio, David lo restauró y fue ensamblado en el gran templo de Salomón cuando fue edificado. Pero nuevamente se fue perdiendo de vista su verdadero propósito. El formalismo, con la maldad que lo acompañaba, fueron incrementando progresivamente hasta que el Señor se vio compelido a exclamar de Israel: abominé vuestras solemnidades, y no me darán buen olor vuestras asambleas. Y si me ofreciereis holocausto y vuestros presentes, no los recibiré, ni miraré a los pacíficos de vuestros engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, que no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Antes, corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Libro del profeta Amós, capítulo 5, versículos 21 al 24. También en relación con Judá, fue compelido a un clamor similar que expresa el profeta Isaías de esta manera: príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de vuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gruesos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demandó esto de vuestras manos cuando vinisteis a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me entreguéis más vano presente. El perfume me es abominación. Luna nueva y sábado, el convocar asambleas, no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras solemnidades, vuestras lunas nuevas y vuestras solemnidades tienen aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de llevarlas. Cuando extendéis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended de hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, oíd el derecho del huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículos 10 al 18. Sin embargo, no se prestó oído a sus ruegos. Por lo tanto, Israel fue llevado cautivo y la tierra desolada a causa de su maldad. Igual suerte pendía sobre Judá, y ese peligro de Judá surgía del mismo gran tema que el Señor se había esforzado siempre por enseñar a la nación y que aún no habían aprendido. Se habían aferrado al templo y al hecho de que la presencia de Dios habitase en ese templo como el gran fin, en lugar de comprenderlo como el medio para lograr el gran fin, que consistía en que, mediante el templo y su ministerio, al proporcionar perdón y reconciliación, aquel que moraba en el templo viniese a hacer morada en ellos mismos. Así, el Señor clamó una vez más por su pueblo en boca de Jeremías el profeta, a fin de salvarles del error, haciendo posible que viniesen y recibiesen la gran verdad del genuino significado y propósito del templo y su servicio.
y dijo: He aquí vosotros os confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando y matando, adulterando y jurando falso, e inciensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: ¿librados somos para hacer todas estas abominaciones? ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que yo también veo, dice Jehová. Andad empero ahora a mi lugar que fue en Silo, donde hice que morase mi nombre al principio, y ved lo que hice por la maldad de mi pueblo Israel. Ahora pues, por cuanto habéis vosotros hecho todas estas cosas, dice Jehová, y bien que os hablé madrugando para hablar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la cual vosotros confiáis, y a este lugar que os di a vosotros y a vuestros padres, como hice en Silo. Que os echaré de mi presencia, como eché a vuestros hermanos y a toda la generación de Efraín. Tú pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. Oh, si mi cabeza se tornase aguas y mis ojos en fuentes de aguas, para que llore día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, quien me diese en el desierto un mesón de caminantes, para que dejase mi pueblo y de ellos me apartase. Porque todos ellos son como adúlteros, congregación de prevaricadores, e hicieron que su lengua, como su arco, tirase mentira, y no se fortalecieron por la verdad en la tierra. Porque de mal en mal procedieron y me han desconocido, dice Jehová. Palabras de el profeta Jeremías en su libro en el capítulo 7 y versículos del 8 al 16, y también en el capítulo 9 y versículos del 1 al 3. ¿Cuáles eran específicamente las palabras de mentira en que confiaba el pueblo? Helas aquí. No fiéis en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Libro del profeta Jeremías, capítulo 7, versículo 4. Es perfectamente manifiesto que el pueblo, si bien entregado a las formas de adoración del servicio del templo, lo vivió meramente como formas, perdiendo completamente el propósito del templo y sus servicios, que no era otro que Dios pudiese reformar y santificar las vidas del pueblo, morando individualmente en ellos. Y habiendo perdido todo esto, la maldad de sus corazones no hizo sino manifestarse cada vez más. Es por eso, por lo que todos sus sacrificios, adoración y plegarias vinieron a ser una ruidosa burla, en tanto que sus corazones y vidas nada sabían de conversión y santidad. Por todo ello, palabra de Jehová que fue dada al profeta Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová, y habla allí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Mas si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con exactitud hiciereis derecho entre los hombres y su prójimo, ni oprimiereis al peregrino, al huérfano, a la viuda, ni en este lugar derramareis sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para hacer mal, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Palabras de Jeremías en su libro, en el capítulo 7 y versículos del 1 al 7. En lugar de permitir que se cumpliera en ellos el gran propósito de Dios mediante el templo y sus servicios, lo que hicieron fue pervertir completamente ese propósito. En lugar de permitir que el templo y sus servicios, que Dios en su misericordia había establecido entre ellos, les enseñase la forma en que Él mismo habitaría entre ellos, morando en sus corazones y santificando sus vidas, lo que hicieron fue excluir ese verdadero sentido del templo y sus servicios, pervirtiéndolo totalmente al emplearlo como pretexto para sancionar la maldad abyecta y encubrir la más profunda e insondable carencia de santidad.
Ante una situación tal, no existía otro remedio que la destrucción. En consecuencia, la ciudad fue sitiada y tomada por los paganos. El templo, la casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, fue destruida. Y habiéndose convertido la ciudad y el templo en un montón de ruinas ennegrecidas, el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, donde, en su pesar y sentimiento profundo de inmensa pérdida, buscaron y encontraron y adoraron al Señor de tal forma que significó una reforma en sus vidas, hasta el punto de que si hubiera ocurrido mientras el templo estaba aún en pie, habría permanecido para siempre. Salmo 137, versículos del 1 al 6. Dios sacó de Babilonia a un pueblo humilde y reformado. Su santo templo se reedificó y los servicios fueron restaurados. Nuevamente el pueblo habitó en la ciudad y en su tierra. Pero una vez más se produjo la apostasía. Siguió un curso idéntico hasta que, cuando Jesús, el gran centro del templo y sus servicios, vino a los suyos, continuaba prevaleciendo el mismo viejo estado de cosas, como podemos leer en el libro del Evangelio de Mateo en el capítulo 21 y versículos 12 y 13, y también en el capítulo 23 y versículos 13 al 32. Fueron capaces de asediarle y perseguirle hasta la muerte en lo profundo de su corazón, mientras que externamente eran tan santos que se abstuvieron de traspasar el porche del pretorio de Pilato por no ser contaminados. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 28. Y el llamado del Señor al pueblo continuaba siendo el mismo que en lo antiguo. Debían encontrar en sus vidas personales el significado del templo y sus servicios y ser salvados así de la maldición que había perseguido a la nación a lo largo de su historia a causa del mismo gran error que ellos estaban repitiendo. Es por eso que Jesús, estando cierto día en el templo, dijo a la multitud que estaba presente: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Dijeron los judíos: «¿En 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás?» Mas él hablaba del templo del cuerpo, como podemos leer en el Evangelio de Juan en el capítulo 2 y versículos 19 al 21. Cuando Jesús en el templo habló esas palabras a la gente refiriéndose al templo de su cuerpo, estaba en realidad intentando, como lo había hecho durante toda su historia pasada, que pudiesen entender que el gran propósito del templo y sus servicios fue siempre que a través del ministerio y los servicios allí efectuados, Dios pudiese andar y morar entre ellos del mismo modo en el que moraba en el templo, haciendo santa su habitación en ellos mismos, lo mismo que su morada en el templo convertía ese lugar en santo. Así, al morar y andar Dios en ellos, sus cuerpos serían verdaderamente templos del Dios viviente. Palabras del apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 6 y versículo 16, en primera carta a los Corintios, capítulo 3 y versículo 16 y 17, en el libro de Levítico, en el capítulo 26 y versículo 11 y 12 también, y en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, versículos 6 y 7. Sin embargo, ni siquiera entonces comprendieron esa verdad. No querían ser reformados. No querían que el propósito del santuario se cumpliera en ellos mismos. No deseaban que Dios morase en ellos. Rechazaban a aquel que vino personalmente para mostrarles el verdadero propósito y el verdadero camino. Por lo tanto, una vez más, no hubo otro remedio que la destrucción. Una vez más, la ciudad fue tomada por los paganos. También el templo, la casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, fue pasado por el fuego. Fueron asimismo llevados cautivos y fueron dispersados para siempre para andar errantes entre las gentes. Libro del profeta Oseas, capítulo 9 y versículo 17. Es preciso recalcar una vez más que el santuario terrenal, el templo con su ministerio y servicios como tales, no era sino una figura del verdadero, el que existía entonces en el cielo, con su ministerio y servicios. Cuando a Moisés se le presentó por primera vez el concepto del santuario para los israelitas, el Señor le dijo: «Mira, hazlos conforme a su modelo, que te he mostrado en el monte». Palabras del apóstol Pablo
en su carta a los Hebreos en el capítulo 8 y versículo 5, y también en el libro de Éxodo, capítulo 25 y versículo 40, y también en el capítulo 26 y el versículo 30, y también en el mismo libro de Éxodo, en el capítulo 27 y versículo 8. El santuario en la tierra era, pues, una figura del verdadero, en el sentido de ser una representación del mismo. El santuario y los servicios en el terrenal eran figuras del verdadero, en el sentido de ser un modelo. Las figuras de las cosas celestiales, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos, en el capítulo 9 y versículos 23 y 24. El verdadero santuario del que el terrenal era figura, el original del que ese era el modelo, existía entonces. Pero en las tinieblas y confusión de Egipto, Israel había perdido la clara noción de eso, lo mismo que de otras tantas cosas que habían estado tan claras para Abraham, Isaac y Jacob. Y mediante esa lección, Dios les proporcionaría el conocimiento del verdadero santuario. No era por lo tanto una figura en el sentido de ser el anticipo de algo que vendría y que no existía todavía, sino una figura en el sentido de ser una lección objetiva y representación visible de aquello que existía pero que era invisible, a fin de ejercitarlos en una experiencia de fe y verdadera espiritualidad que les capacitase para ver lo invisible. Y por medio de todo ello, Dios les estaba revelando lo mismo que a todo el pueblo para siempre, que es por el sacerdocio, ministerio y servicio de Cristo en el santuario o templo celestial, cómo Él mora entre los hombres. Les estaba revelando que en esa fe de Jesús se ministra a los hombres el perdón de los pecados y la expiación o reconciliación, de forma que Dios habita en ellos y anda en medio de ellos, siendo Él su pueblo y ellos su Dios, y apartados así de todas las gentes que pueblan la faz de la tierra, separados para Dios como auténticos hijos e hijas, para ser edificados en perfección en el conocimiento de Dios. Libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 15 y 16, y segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 16 al 18, y también en el capítulo 7 y versículo 1. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Palabras del apóstol Pablo en su carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 19 al 22.